versículo 53. Mateo capítulo 13, versículo 53. Si usted lo encontró, dice amén. Amén. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama la madre María, los hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en la noche de ayer el Señor como que no, el Señor empezó a ministrarme acerca de algo, y rogándole al Señor que Él aclarara allí lo que iba tratando conmigo, me llevaba el Señor a este capítulo de la Escritura. Y si yo tuviera que titular esto, aunque hoy no viene con ningún título ni bosquejo, sí le diría que hay cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo en nosotros y que están impidiendo que Dios se mueva en nosotros. Hay cosas en nuestra vida que impiden que Dios se mueva en nosotros. Fíjese, hermano, que yo siempre cuando hablo de Jesús, el Jesús humano, porque Jesús se hizo humano. Cuando usted piense, cuando yo a veces pensamos mal, Dios no me entiende. Dios no sabe Dios sabe lo que estoy pasando, pero no está en este cuerpo. Dios no está en esta mente. Dios no está en mi techo. A veces usted o tal vez yo hayamos pensado mal, porque Dios, como humano, pasó por todo lo que usted está pasando. La única diferencia es que Él dedicó su vida a Dios y decidió no pecar en contra de Dios. La gente cree que la palabra santidad es una palabra de miedo, de terror. Y la santidad, hermano, es decidir vivir para Dios y alejarme de mi pecado. Y la santidad es algo que me da Dios, pero que yo también trabajo en ello. Dios me limpia y yo no me voy a volver a ensuciar. Entonces la santidad es algo que Dios me da por gracia de Cristo. Dios nos da la santidad. Pero para que nosotros también podamos trabajar en esa santidad y podamos cuidarnos delante del Señor para vivir para con el Señor. Y el Señor Jesús, hermano, Él no era cualquier maestro. Más allá de que era un humano y todo lo demás, Él no era cualquier, Él era el enviado de Dios. El enviado de Dios. Que Dios, hermano, en su propósito para el mundo, a Dios le plació. A Dios le plació traerlo en una casa, hermano, en una ciudad llamada Belén, en una ciudad muy pobre, de todas las que tenía Israel, la más pobre, la más pequeña. A Dios se le plació que Él naciera ahí. Es más, cuando Él nació, no estaba en su techo, en su casa, no estaba en su cama, María, como para traerlo bien. Ellos habían ido a Belén porque los dos tenían jurisdicción. Para que usted me entienda, ellos pertenecían ahí. Y como había un censo y tenían que ellos ir a registrarse, María ya estaba por dar a luz. Y entonces José y María andaban con el tema del registro, del censo, y tuvieron que ir como cualquier ciudadano a registrarse. Y en eso que están registrándose, María se siente mal. Y esta mujer usada por Dios, hermano, golpeó la puerta de muchos, pero no hubo para ellos lugar. Esta palabra que a veces, esta frase que a veces se dice un día en la Navidad, después todo el año la gente hace lo que se le antoja. El lugar para Dios, la preeminencia para Dios, la decidimos todos los días de nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas son como añadiduras. Entonces Jesús, hermano, a Dios se le plació en el corazón traerlo a Jesús de una manera que tal vez el mundo, y el mundo religioso más específicamente, no entendió por qué nació donde nació. ¿Por qué Jesús salió de donde salió? El mundo religioso tal vez esperaba, o el mundo entero esperaba, que el Mesías, el Salvador, naciera de la riqueza o en la riqueza. Naciera de repente de familias con
plació usar a una pareja que estaban ahí, a punto de casarse. Cuando Dios trató con José, le dijo, mira, yo voy a hacer esto. Él también fue dispuesto y humilde para decir, está bien. Y en todo el proceso del embarazo de María, él supo que no podía tratarla como una esposa hasta el nacimiento de Jesús. Porque sabía que lo que María traía era de Dios. Pero a lo que yo voy, hermano, es que a veces Dios, hermano, sigue haciendo como a Él le place, su soberana voluntad. Y a veces uno no entiende. No entiende. Pero que el mundo no entienda, que incluso la iglesia no entienda, eso no significa que Dios, hermano, deje de ser Dios. Eso no le resta a Dios autoridad. Porque, hermano, cuando Jesús creció y tuvo un tiempo de preparación, un tiempo de buscar la gracia de Dios, y en el lazo más o menos de 30 años a 33 años, él predicó la palabra, 33 años de su vida. Cuando tuvo 30 años empezó a predicar en las calles. Y en su propia tierra, que lo habían visto crecer con testimonio. Porque yo le repito, Jesús no era un cualquiera, que uno diga, bueno, tiene defectos, bueno, el testimonio medio, bueno, no hay que poner las manos en el fuego porque uno se puede por lo menos calentar. No, Jesús no era así. Jesús era un hombre intachable. Dice el libro de Lucas, él creció delante de Dios con gracia, con favor de Dios, pero también creció delante de la gente. Ninguno pudo acusarle con veracidad. Todos los que le acusaron a Jesús fueron con mentiras. Todos. Los que le levantaron el dedo y le dijeron, tú eres esto, tú eres aquello, todo eso fueron con mentiras. Ninguno le levantó el dedo con veracidad, porque él dio testimonio delante de Dios y delante de los hombres hasta el día de su muerte. Entonces Jesús no era cualquier maestro que estaba enseñando. Claro, estaba en Nazaret, en su tierra, en su patria, en su lugar, en sus conocidos. Y la palabra dice, hermano, que cuando él comenzó el ministerio a proclamar el reino de Dios, él fue por muchas ciudades y la gente recibía del poder de Dios, de los milagros. Hermano, hay miles de milagros en la Escritura y hay tantos miles de más que no están registrados porque no darían los libros, dice el apóstol Juan. Pero Dios es un Dios de milagros. No solamente hacía milagros que la gente se queda con los milagros. Hermano, yo sigo diciendo lo mismo. Los milagros tienen que ir detrás. Primero la salvación y después todo lo demás. Porque cuando uno no está salvo, uno se puede perder con toda bendición. Necio le dijo, hay una parábola de un rico que tenía mucha riqueza, ¿no? Y él dijo, yo me acomodo y después le digo a mi alma, gózate. Y en la parábola Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte el alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que amontonaste? Nada. Porque, hermano, nosotros sin la gracia de Dios, todo lo demás se va a perder. Lo más sagrado que usted tiene que tener en su vida es la salvación que Dios le dio. Usted me dirá esta mañana, no, pastora, lo más sagrado que yo tengo es mi familia, lo más sagrado que yo tengo es mi esposo, es mi hijo. Lo más sagrado que yo tengo es mi propia vida. No, ni su vida es tan sagrada como la salvación que Dios le dio a usted. Eso es lo más sagrado que nosotros tenemos. Después todo lo demás. Pero lo más sagrado es que Dios nos ha hecho salvos. Nosotros que estábamos perdidos, Dios nos salvó. Eso es sagrado. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús empieza a recorrer muchos lugares y a predicar el Evangelio, a salvar gente, a llamar a hombres al ministerio, como lo hizo con los 12 discípulos, mucha gente empezó a seguirle y Él les enseñaba, le hablaba del reino de Dios, le hablaba de la salvación. Le hablaba que era necesario que Él muriera y resucitara para que nosotros, el mundo entero, tengamos esperanza. Y en todo lugar donde Él iba, en la mayoría de las ciudades, hermano, la gente le abrió el corazón. La gente escuchó. Hermano, como la Biblia enseña de una sirofenicia. La palabra sirofenicia era que era de Canaán, pero no era israelita, no era judía. Y esta sirofenicia, hermano, a los gritos tras de Jesús, saname a mi hija que está endemoniada, saname a mi hija que está endemoniada.
El Señor Jesús la sanó a la hija que estaba endemoniada por la fe de esa mujer que no era israelita. Es más, Jesús dijo, yo he recorrido Israel y no he visto la fe que vi en esta mujer que no es judía. Vi más fe afuera que adentro. Tremendo. Entonces fíjese, hermano, que cuando Jesús recorría la Sirofenicia, el centurión romano, otro que no era judío, entre otros tantos, hermanos, los griegos, dice en Juan capítulo 12, buscaban a Jesús. Había gente que, hermanos, sabía que Jesús andaba enseñando y predicando el Evangelio y haciendo bienes en la tierra de parte de Dios. Y la gente abría su corazón y había un fluir de Dios, hermano. Había un fluir del Espíritu Santo. El centurión, el que te cuento recién, él le dijo, Señor, no vayas a mi casa. No porque no quiera que vayas a mi casa, no vayas a mi casa porque yo no soy digno de que entre alguien tan importante como tú a mi casa. Yo no soy pecador para que tú entres a mi casa siendo un Dios tan santo. Pero yo sé que tú tienes autoridad, le dijo, para ordenarle al cuerpo enfermo que se levante. Ni tienes que tocar. Le dijo, porque yo soy un capitán de soldado, que yo le digo a aquel soldado que está bajo mi cuidado, le digo, ve y párate en la puerta y haz guardia. Y al otro le digo, ve y muévete para que ella, y lo hace. Y al otro le digo, ven y trae, y lo hace. Y si yo soy un hombre que tiene autoridad, cuanto más tú tienes autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo, tu fe grande. Yo te estoy diciendo el recorrido de Jesús, algo del recorrido de Jesús, la gente que se abrió el corazón para Jesús y que hubo un fluir de Dios, que hubo un fluir del Espíritu, hermano. Miren, yo voy un poquito para atrás ahora. Estaba hablando de Jesús, pero ahora voy un poquito para atrás. Cuando María estaba embarazada y fue a visitar a su pariente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Cuando, hermano, María estaba embarazada de Jesús y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, panza con panza. Y María fue a visitarla. Y dice la Biblia que cuando Elizabeth la vio venir, no era María, era el poder de Dios que estaba en María. La Biblia dice que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Y si usted no lo cree, lea lo que dice Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, que dice Elizabeth, el niño saltó en mí, dice. Y si usted quiere lo leemos rapidito, para que usted vea el fluir, el mover de Dios. Hermano, aún en estas cosas que uno dice, en el vientre. Un bebé que se está desarrollando, Mire, dice el libro de Lucas capítulo 1, el versículo 44, dice Elizabeth, le dice a María, porque tan pronto llegó la voz de tu saludo, de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre, dice. Saltó de alegría en mi vientre. Y dice, empezó a hablar con palabras proféticas, Elizabeth, la estéril de hace unos meses atrás, la estéril de hace unos años atrás, era estéril. Su esposo tampoco podía, hermano, ayudarla, Zacarías, está buscando su nombre. Zacarías también era estéril. Y el Señor, hermano, hizo la obra sobrenatural sobre ellos dos y pudieron concebir a Juan el Bautista. Pero en el embarazo de Elizabeth, cuando ella recibe a María también embarazada, teniendo al niño Jesús, a ese desarrollo de Dios en el vientre de María, la Biblia dice que cuando ella escuchó que María la saludó, solo la saludó, el Espíritu Santo la bautizó, a ella y al niño que estaba en ella, porque ella empezó a hablar palabras proféticas. Entonces, versículo 46 y 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte. Bienaventurada la que creyó. Bienaventurada. Hermano, cuando uno no tiene impedimento en el corazón, el fluir de Dios está. Yo no estoy hablando de emociones, ni de gritos, ni de sentimiento. Yo hablo del fluir, que nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Yo no digo solo de las mujeres, pero a veces la mujer más, ¿verdad? Aunque ahora los hombres están muy cambiados con esto, pero a veces la mujer mira más la parte estética, pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando el corazón está triste, usted se maquilla hasta donde no puede. Y usted sabe
que le cuesta disfrutar porque no tiene gozo. Porque hay algo que nos impide recibir el gozo. Y a veces, hermano, hay dureza en nuestro corazón como los de Nazaret, que vieron a Jesús recorrer a todas las ciudades, hacer milagros extraordinarios, y ellos no creyeron a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dijeron ellos. Cuando escucharon a Jesús, que recorrió todas las ciudades y hizo tanto milagro y habló del reino de Dios, cuando habló en su propia casa, en su propia tierra, la gente lo ninguneó. ¿Está bien dicha la palabra? Lo basurió un poquito a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la gente no podía entender que de Galilea, de Nazaret, de Belén podía salir algo bueno. Porque la gente decía, bueno, pero este lo conocemos nosotros. Mirá que si Dios me va a venir a hablar por el hermano que todos los días lo veo, ¿no? A mí que venga un pastor de allá, un pastor que viene de allá, yo lo escucho. El hermano que me dice el versículo, la misma palabra, yo no lo escucho. ¿Por qué no? Porque es el hermano. Ahora viene alguien de allá que ni lo conoce usted y le dice las mismas cosas. Te dice, ay, Dios me habló. Tal vez Dios te habló a través del mismo hermano hace mucho tiempo, pero tu corazón estaba endurecido. Gracias. Amén. Dios a veces te habla a través de cosas y de gente que usted dice, pero este me va a decir a mí que en Cristo hay esperanza. ¿Sabe, hermano? Para que Dios fluya en ti, para que Dios fluya en mí, lo que tenemos que hacer es no tener impedimento en el corazón. Porque cuando usted y yo tenemos impedimento en el corazón, nosotros nos cerramos la puerta de todo. De todo. De todo. Miren que de todo nos cerramos la puerta. Porque nosotros hacemos una muralla y no dejamos que el Espíritu Santo fluya. Ahora, ¿por qué tenemos esa muralla? ¿Por qué la tenemos? Estos hermanos tenían un poco de arrogancia, de orgullo, ¿no? Ellos decían, a mí, el hijo del carpintero, miren cómo lo trataron, el hijo del carpintero. Como que si la parte, hermano, si el trabajo del padre no fuera digno, hablo del padre, por así decirlo, figurativo, porque José nunca fue el padre de Jesús, pero fue figurativo a la tierra y Jesús se sometió a él. Pero mire cómo la gente lo ninguneaba a Jesús y le decía el hijo del carpintero. Y si me decía el hijo del doctor, si me decía el hijo del rey, el hijo del carpintero, el hijo del carpintero. No son los hermanos de él, Jacobo, no es Santiago, no es Simón, no los conocemos los hermanos de Jesús, no conocemos a la hermana, a la madre no la conocemos. Este va a venir a hablarnos del reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Yo no te vengo a hablar del instrumento que Dios a veces usa para ministrarte. Yo te hablo del impedimento que a veces hay en nuestro corazón en general para que Dios nos ministre. Hay un profeta en la Biblia que dice, el profeta Jeremías, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el capítulo ahora, pero dice que de ninguna manera el pueblo creyó. Dice, pusimos a los jóvenes en las plazas que tocaran flauta y con música y con baile y no creyeron. Y pusimos a los ancianos que con voz de autoridad les hablaran y no creyeron. No les sirvió ni los jóvenes ni los ancianos. Hermano, a veces la gente ni le sirvió ni a Abraham, ni le sirvió ni los que vinieron después de Abraham, ni los profetas, ni a Jesús, ni a los apóstoles, porque el problema no estaba en ninguno de ellos. El problema estaba que el corazón estaba cerrado para recibir. Y cuando tu corazón y mi corazón está cerrado para recibir, hermano, no hay nada que Dios haga. No hay nada que Dios haga. Y yo no hablo, hermano, de que Dios deje de ver, no. Yo hablo de la administración que tú te la pierdes cuando Dios quiere fluir y hay impedimento. Mire, Dios le enseña a los hombres, después también a las mujeres. A los hombres le dice que antes de ir a orar, a comunicarse con Dios, si tienen pleito con la mujer, que es muy común tener pleito con la mujer, porque es una convivencia día tras día que a veces saca sus pleitos. Pero dice Dios, antes de ir a orar, y si sabes que tienes un pleito con tu mujer, y si no arreglaste el pleito, ve y arréglate, ve y haz las paces. ¿Por qué? Porque tu oración tendrá estorbo delante de mí. Tremendo. Dice Dios, te estorba que yo fluya en ti por lo que sucede, te estorba.
Ahora, a la mujer también le dice lo mismo. A la mujer no solamente le habla del respeto a su esposo, hacia su marido, porque, hermano, ella no tiene autoridad. Si la autoridad que Dios le dio acá abajo, ella no la sabe entender. Yo sé que es difícil. Usted me dirá, pastora, usted no está en mi lugar. Yo no estoy tratando de estar en tu lugar. Yo te estoy enseñando las palabras para que seamos favorecidos a través de ella. Pero si nosotros no entendemos que si la autoridad que vemos y la palpamos material, físicamente en esta tierra, no sabemos someternos, ¿cómo nos vamos a someter a un Dios que no vemos? Entonces, a veces hay impedimentos en nosotros. Hay falta de perdón. Yo siempre cuando hablo del perdón, hermano, yo pienso, y Dios me libre a mí de tener deudas con otros. O que yo piense que otros tienen deudas conmigo. Dios me libre de eso, porque el día que yo me levante en la mañana y piense, aquel me debe. Y no hablo de esto, aquel me debe lo que me... No. El día que yo piense así, hermano, yo voy a andar en deuda con Dios, yo. Porque entonces Dios dice Mateo capítulo 6, cuando enseña a orar, dice, Padre, perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando uno empieza a guardar y a apuntar lo que te hicieron, esta no me la olvido, hermano, dígame usted, eso es un impedimento para que usted sea perdonado por Dios. Y yo creo, hermano, yo no sé vivir sin perdón, Si a mí la gente no me perdona, yo puedo vivir, pero si a mí Dios no me perdona y yo no perdono, yo no sé vivir. Porque es como algo que está ahí y te está, hermano, impidiendo la vida misma. Mire que hay gente que me dice, no, pero no sabes lo que me hizo mi padre, y tu padre ya se está a punto de morir porque es un anciano. No, pero lo que me hizo en la niñez, lo que me hizo en la juventud, lo que me hizo... hermano, perdoná. Usted me dirá, es que fue grande el daño que perdoná, porque Dios te ha perdonado a ti, mucho más, y te perdona, y te abre las puertas. Perdoná. Perdoná. Porque eso va a impedir que tu vida, que tu corazón reciba de Dios. Dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa que guardes. ¿Va a guardar algo? No guarde rencor. ¿Va a guardar algo? No guarde disolución en la vida. Sobre toda cosa guardada, guardar tu corazón. Cuidar tu corazón de que no entre lo que te va a perjudicar a ti como impedimento para que Dios te ministre. ¿Qué impidió que los de Nazaret recibieran de Dios? La incredulidad, la arrogancia, el orgullo. Ellos tenían orgullo que un simple de Nazaret, un simple nazareno viniera a hablarles. Uno que fue criado por un carpintero, no podía ser usado por Dios. Ellos tenían orgullo que alguien que había nacido en una casa pobre no podía ser usado por Dios. Tenían orgullo. Y el orgullo les impidió recibir de Dios. El orgullo les impidió recibir de Dios. Entonces, hermano, ¿qué hay en tu corazón y en mi corazón en esta mañana para que nos examinemos? Cada uno de nosotros mismos, y pensemos, el Espíritu Santo no está fluyendo en mí. Mira, a veces la gente no solamente que se cierra, sino que manifiesta más de lo que todavía tiene en el corazón. Porque cuando el otro día hablamos de Marta y María, y yo necesito hablar de Marta y María. Yo sé que cuando llega al cielo la Marta no va a decir, ¿cómo hablaste bien? Pero bueno, fue un testimonio, Marta, fue para bien. Porque, hermano, María estaba recibiendo de Dios y la Marta estaba afanada. Primero, es decisión de ella estar como estaba. Es decisión de ella estar como estaba. Pero le añadió a eso, lo que ella sentía, lo que ella estaba viviendo, le añadió envidia. Porque ella no podía recibir, y cuando ella vio recibir a alguien, ella quiso cortarle lo que otro recibía. Ella manifestó que en su corazón también había un problema de envidia. Que me perdone Marta. Dios ya la sanó y la salvó y la tiene en la gloria. Pero era la realidad, hermano. Cuando a veces uno está mal con Dios y a veces usted ve al hermano que está ahí metido en Dios y usted dice, pero este o hace huya o este será real lo que dice que recibe de parte de Dios. No cuestione usted, porque de repente el hermano abrió su corazón. Y usted de repente, por cansancio, por heridas que le hicieron, usted por situaciones de la vida, usted decidió cerrar su corazón.
Y eso le impide a usted recibir. Eso le impide a usted fluir en el Señor. Amén. Yo no necesito, dice la gente, algunos dicen, yo no necesito levantar mi voz para clamar, como dice la Biblia, clama en voz de cuello. Yo no necesito clamar porque Dios ve mi pensamiento. Bueno, hermano, viva de pensamiento, pero yo usaré mi boca para pedirle que tenga misericordia de mí cuando yo lo necesite. Gracias. Yo no tendré problema de decirle al Señor, tengo hambre de ti, te necesito, ayúdame. Yo quiero el fluir de Dios. Y no quiero que nada lo impida. ¿Qué cosa impide en usted y en mí que Dios fluya? Que cuando yo abro la Biblia, ya sea acá o mejor en mi casa, porque acá el pastor predica y nos va ayudando con la lectura de la palabra, pero en casa yo necesito que sea el Espíritu Santo que me conduzca y me vaya llevando al fluir de Dios. Pero ¿qué impide que yo abra la Biblia? Y a veces la gente está tan lejos de conectarse con la persona de Dios, hermano. No puede fluir. No puede fluir. No puede fluir. No puede fluir una alabanza, no de esa que usted escucha, una alabanza del corazón, un agradecimiento. No puede fluir. No puede fluir porque dejó que en el corazón la amargura quedara por tanto tiempo, la amargura que hasta echó raíces. Y cuando la amargura echa raíces, la amargura empieza a tomar todo, porque ella agarra como raíz, empieza a desparramarse por todos lados. Eso lo dice el libro de Hebreos, que se quite de nosotros toda raíz de amargura, no sea que no sea estorbo, que sea, hermano, que no sea contaminante. Yo no sé lo que te impide, si hay un impedimento, pero si hay un impedimento, haz como David. David tenía un impedimento, según el Salmo 51. Voy a tratar de redondear y terminar. David tenía un impedimento. Él había sido, hermano, el autor. Él no había matado con sus manos, pero él había dado la orden de dejar a un hombre, un soldado, solo en la batalla para que lo mataran si fuera posible. David lo hizo. Y eso le pesó por años le pesó a David. Porque lo que David hizo, hermano, fue algo muy maléfico, muy malo. Él tomó lo que no era suyo y después quiso arreglarlo con esta situación tan trágica. Tan trágica. Porque yo quiero decirle algo, a veces el cristiano, y voy a hablar del liderazgo ahora, porque yo siempre trato de hablar de acá, porque si uno no habla de acá, a veces los líderes, hermano, hablan de disciplina, pero se olvidan de hablar de restauración. Los líderes también tienen que ser disciplinados y los líderes también necesitamos restauración. Cuando un líder le enseña a la gente, le dice que Dios le va a disciplinar y no le menciona que Dios le va a restaurar, lo que está diciendo lo está matando al hermano. Ya voy a volver a David, pero necesito hacer esta... Usted me va siguiendo, ¿verdad? Le voy a contar algo, después voy a volver a David, si usted me va siguiendo. Corintio, Pablo, le dice a la iglesia de Corintio que había un muchacho que se había portado mal en la iglesia, en la congregación. Hizo algo muy inmoral, algo muy feo hizo. Entonces, Pablo, con la autoridad de apóstol y de pastor, el Señor le dio esa autoridad. Y para corrección, el muchacho se tuvo que, hermano, tomar la determinación de apartarse del pecado. Pero cuando Pablo escribe acerca de él, dice, entréguenlo a Satanás. Para que usted me vaya siguiendo. Lo que estaba diciendo Pablo, no estaba diciendo suéltenos al diablo, no. Lo que estaba diciendo, lo que él hizo va a traer graves consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, restaurarle. Y eso le ordena a la iglesia de Corintio. ¿Ustedes lo corrigieron? Yo tuve la autoridad de pedirle algo muy fuerte a ese muchacho, que se alejara del pecado o tenía que alejarse de la congregación. Es muy fuerte, léalo. Libro de Corintios, cuando llega a su casa, capítulo 5, un caso de inmoralidad, dice la Biblia. Entonces, hermano, en la segunda carta, segunda de Corintios, Pablo escribe y dice, yo sé que cuando tuvimos que ser duros,
yo sufrí, dice, porque ningún padre queda alegre cuando tiene que castigar a un hijo. A veces las madres han tenido que usar la mano, los padres también, y le ha dolido más a ustedes que a los hijos, no es así. Porque usted dice, yo tengo que hacerlo, aunque me duela hacerlo, porque si no lo hago lo pierdo. Prefiero perderlo hablándole bien que se pierda porque yo no hice nada. No le pasa a usted. A Dios no le gusta la corrección, porque si usted es humano y no le gusta, a Dios tampoco le gusta porque Él es Padre. Él es Padre. Entonces dice en Corintios, en la segunda carta, dice Pablo, a mí me angustió, me dolió hacer lo que hice, pero yo vi que el muchacho fue restaurado. Entonces, hermano, vuelvo a David, todos caemos a veces, pero todos necesitamos restauración. Si alguien aquí me puede decir, pastora, el que falla para afuera, entonces a mí me tienen que echar para afuera, porque fallar, hermano, hace años que fallamos. ¿Me entiende? Necesitamos restauración de Dios, porque sin la restauración el hombre no vive. El hombre no vive. Entonces, hermano, a veces hay impedimento de que alguien sea restaurado porque le seguimos mirando lo que hizo mal. A veces el matrimonio no es restaurado porque se sigue hablando de lo que pasó antes y de lo que se hizo mal. A veces, hermano, aún en la hermandad cristiana no hay armonía porque se sigue hablando de dónde me fallaste y dónde te fallé yo. Y eso es un impedimento para que el Espíritu Santo fluya en nosotros y a través de nosotros. Así que David, ahora sí, vuelvo a él y esperaré terminar con esto. Aunque no es molesto predicar, hermano, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y es un día en la semana, son 3 días en la semana en realidad. Y sabe, David, en el Salmo 51, él tenía ese impedimento. Porque David tenía el reinado, tenía una cantidad de hijos, tenía una cantidad de mujeres, riqueza, a más no poder. David tenía el respeto de los generales del ejército, de los soldados. David tenía todo eso. Pero lo que David peleó en el Salmo 51, le dijo, no me quites al Espíritu Santo. Si me vas a corregir, corrígeme, porque yo sé que me vas a restaurar. Pero crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pero no quites a mí tu Santo Espíritu. Entonces el Salmo 51 habla que David le confesó a Dios cuál era su impedimento. Dice, yo pequé contra ti, yo solo, yo pequé, dijo. Yo pequé, yo hice mal las cosas, Señor. Y terminé como terminé porque hice malas cosas. Pero crea en mí un corazón nuevo. Y dice el Salmo 51, el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Así que, hermano, si hay algo que impide a nosotros fluir de Dios, ¿cuánto más tiempo lo tendremos allí? ¿Seremos como los de Nazaret? Dios nos libre, hermano. Porque ellos criticaron al predicador. Y dijeron, no, si el hijo del carpintero. No, si las madres se llaman María. No, si a los hermanos los conocemos. Las hermanas andan entre nosotros. ¿De dónde tiene este poder? Por eso, hermano, a veces uno no crece espiritualmente porque el hermano te dice, estoy orando por ti. Ah, sí. Bueno, gracias. Pero viene alguien allá, hermano, vestido un poquito diferente. Oh, gloria a Dios. Y tú menospreciaste la oración de tu hermano, que capaz que Dios te está sosteniendo por la oración de tu hermano, que con aquel capaz que miente, que está orando por ti y ni te conoce. Tal vez, hermano, tu hermano que está a tu lado ahora sentado, no te toca acá en la cabeza ni te profetiza, pero te ama con amor sincero y te bendice y ora por ti. Y a veces uno no lo valora y uno no recibe. Porque uno tiene un impedimento en el corazón, que si no es así como Dios hace las cosas, yo no recibo. Y se escandalizaban de él, hermano. ¿Cómo la palabra escandalizarse, hermano? Era que se estaban haciendo burla de Jesús. Estaban, hermano, tratando de intimar a Jesús con lo que ellos decían. Y hermano, Jesús les dijo, yo sé que no voy a tener honra ante ustedes. No, el profeta no tiene honra entre ustedes. Yo, hermano, creo que van a ser 8 o 9 años, ya ni sé los años. Yo no cuento los años del pastorado. Yo lo único que puedo contar es que Dios tiene piedad de mí todos los días de mi vida. Pero, hermano, yo el día que sabía
y no lo supe hace 8 años atrás, lo supe un poquito antes, aun cuando había pastores en este lugar. Yo supe que Dios, cuando Dios me dijo que en algún momento iba a pastorear este lugar, yo sufrí porque yo dije, Señor, me van a aplastar, me van a ningunear, Señor. Ya la conocemos, es de aquí. No me van a escuchar. Madre, hijo de, padre de, hermano de, casa de. Pero hasta el día de hoy he visto cómo Dios ha tenido piedad en darme autoridad, y he visto, hermano, que la gente que ha abierto su corazón, el Espíritu Santo no ha dejado de fluir. Porque le he creído a Dios. Como dice Elizabeth, los que creyeron, vieron su gloria. Si no hay impedimento en el corazón, Dios se mueve, hermano. Aunque nosotros no tengamos honra en nuestra casa. Y no hizo allí ningún milagro, ninguno. A causa de la incredulidad de ellos. El Espíritu Santo está aquí como cantamos y hay libertad. Eso dice Hebreo, donde está el Espíritu, eso dice Romano, perdón, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y a veces, hermano, usted sabe en su corazón que no puede fluir, no puede ser libre, porque hay impedimento. Si hay esta mañana un impedimento, tome la decisión suya, personal, de seguir con ese impedimento y ser como los de Nazaret, desaprovecharon al maestro. Como Marta, desaprovechó al maestro. Y todavía, para colmo, se enoja con María, de que María está meta a recibir. Esta está ya metida en el culto, esta está metida ya en la iglesia, y que dio esto y que dio aquello, y solo la boca de Dios, y que Dios me va a proveer. Esta está así de deuda y dice, voy a confiar porque Dios me va a abrir las puertas. Es que, hermano, hay un fluir de parte de Dios cuando uno no tiene impedimento en el corazón. Y si en esta mañana la hay, tome la decisión de abrir su corazón, de pedirle como le pidió David: dame un corazón nuevo, quita de mí el corazón de piedra, dame un corazón nuevo, para que no haya impedimento, para que fluya el Espíritu Santo. Póngase de pie en esta mañana.